Bienvenidos un día más a mi canal, su canal, nuestro rincón de chismes, noticias y todo lo que acontece en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Espero que estén súper bien, listos para adentrarse en una nueva historia, en un nuevo drama, y de los buenos. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más comentadas y sobre todo más explosivas del panorama turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, señoras y señores, abróchense los cinturones porque este vídeo viene cargadito de información, rumores, especulaciones y por supuesto mucho drama. Prepárense porque vamos a desentrañar la situación actual entre Demet y Can. ¿Sigue existiendo esa chispa? ¿Hay coqueteo en el ambiente? ¿Demet ha explotado finalmente ante las insinuaciones de Can? Todo esto y mucho más lo vamos a analizar minuciosamente en los próximos minutos. Así que relájense, tomen su cafecito turco si lo tienen a mano, y disfruten del show. Antes de empezar, como siempre, quiero pedirles ese pequeño gran favor que hace la diferencia: suscríbanse al canal. Si les gusta estar al día con todas las novedades del mundo del entretenimiento turco, si quieren enterarse de los últimos chismes, si disfrutan de mis análisis y opiniones, no duden en suscribirse. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen también la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Ya saben, así estarán siempre al tanto de todo lo que pasa. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. La historia de estos dos talentosos actores es un verdadero culebrón, lleno de altibajos, rumores de romance, negaciones, encuentros inesperados y mucha especulación. Recordemos un poco sus inicios. Demet y Can saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkencikus, conocida en Latinoamérica como Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. La historia de amor entre Sanem y Can traspasó la pantalla y llegó a conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo. La gente estaba fascinada con su conexión, con sus miradas, con la forma en que se complementaban. Y por supuesto comenzaron los rumores de romance. Durante la emisión de la serie, los fans estaban convencidos de que Demet y Can eran pareja en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que intentaban descifrar si su amor era real o simplemente una estrategia de marketing para impulsar la serie. Ambos actores siempre fueron muy discretos al respecto, evitando confirmar o negar los rumores. Jugaban al despiste, alimentando aún más la curiosidad del público. Sin embargo, después del final de Erkencikus, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse. Cada uno siguió su propio camino profesional y personal. Can Yaman se mudó a Italia para impulsar su carrera internacional, mientras que Demet se quedó en Turquía protagonizando otras series y películas. La distancia y los nuevos proyectos parecieron marcar un distanciamiento entre ellos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el destino tenía otros planes. A pesar de la distancia y de sus respectivos compromisos, Demet y Can han coincidido en varias ocasiones en eventos públicos y en proyectos profesionales. Estos encuentros han reavivado los rumores de romance y han generado todo tipo de especulaciones entre sus fans. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En los últimos meses, hemos visto una serie de interacciones, comentarios y actitudes por parte de Can Yaman que han hecho pensar a muchos que el actor sigue sintiendo algo por Demet Özdemir. Algunos lo interpretan como un simple coqueteo, una forma de mantener la atención mediática sobre su persona. Otros, en cambio, creen que Can está intentando reconquistar a Demet, demostrándole que sigue siendo el hombre de su vida. Las redes sociales han sido el escenario principal de este supuesto coqueteo. Can Yaman ha dejado varios comentarios en las publicaciones de Demet, comentarios que han sido interpretados como halagos, piropos e incluso insinuaciones. Los fans han analizado cada palabra, cada emoji, cada detalle intentando descifrar el verdadero significado detrás de estos mensajes. Por ejemplo, hace unas semanas, Demet publicó una foto en su cuenta de Instagram luciendo radiante en un evento. Can no tardó en comentar la publicación con un emoji de fuego y un corazón. Un simple comentario, sí, pero que generó un gran revuelo entre los fans. Muchos interpretaron este gesto como una clara señal de que Can seguía interesado en Demet. Pero no solo se trata de comentarios en redes sociales. También hemos visto a Can mencionar a Demet en entrevistas y programas de televisión.
En una reciente entrevista, cuando le preguntaron sobre su experiencia en Erkencikus, Khan respondió: una época maravillosa. Demet es una actriz muy talentosa y una persona increíble. Siempre la recordaré con cariño. Una declaración aparentemente inocente, pero que muchos interpretaron como una forma de mantener viva la llama de su relación. Y aquí es donde entra en juego la famosa explosión de Demet Özdemir. Según varios medios de comunicación turcos, Demet estaría harta del supuesto coqueteo de Can Yaman. Al parecer, la actriz estaría cansada de que Can la mencione constantemente en sus entrevistas y de que deje comentarios en sus redes sociales. Fuentes cercanas a Demet aseguran que la actriz considera que estas actitudes son una falta de respeto hacia su actual pareja y que está decidida a poner fin a esta situación de una vez por todas. Recordemos que Demet Özdemir está actualmente casada con el cantante Oğuzhan Koç. Su matrimonio ha sido una de las bodas más comentadas del año en Turquía. Sin embargo, desde que se casaron, la sombra de Can Yaman ha seguido planeando sobre su relación. Los rumores y las especulaciones sobre un posible reencuentro entre Demet y Can han generado tensión en el matrimonio de Demet y Oğuzhan. Según las fuentes, Demet habría tenido una fuerte discusión con Can Yaman, pidiéndole que dejara de mencionarla públicamente y que respetara su matrimonio. Al parecer, Demet le habría dicho a Can que ya no quiere tener nada que ver con él y que está felizmente casada con Oğuzhan. Esta supuesta explosión de Demet ha generado todo tipo de reacciones entre los fans. Algunos la apoyan y consideran que está haciendo lo correcto al defender su matrimonio. Otros, en cambio, critican su actitud y creen que está siendo injusta con Can Yaman. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Realmente Demet Özdemir ha explotado contra Can Yaman? ¿O se trata simplemente de un rumor más alimentado por la prensa rosa? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ni Demet ni Can han confirmado ni negado esta información. Ambos han mantenido silencio al respecto, alimentando aún más la incertidumbre. Lo que sí sabemos es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un tema que genera mucha expectación y controversia. La química que compartieron en Erkencikus fue tan fuerte que es difícil para muchos fans aceptar que su historia de amor no se concretó en la vida real. Pero también es importante recordar que Demet Özdemir está ahora casada y que tiene una vida personal que debe ser respetada. Es comprensible que la actriz se sienta incómoda con los constantes rumores y especulaciones sobre su relación con Can Yaman. En mi opinión, creo que Can Yaman debería respetar la decisión de Demet y dejar de mencionarla públicamente. Si realmente quiere lo mejor para ella, debería permitirle ser feliz con su marido y dejar de alimentar falsas esperanzas. Por supuesto, es difícil saber qué hay realmente en el corazón de Can Yaman. Tal vez realmente siga sintiendo algo por Demet y esté intentando reconquistarla. O tal vez simplemente está utilizando la situación para generar publicidad y mantener su nombre en los titulares. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un culebrón que nos mantiene enganchados. Un culebrón lleno de amor, desamor, rumores, especulaciones y mucho drama. Y ahora, vamos a hablar un poco de las reacciones del público ante esta situación. Como ya les dije, los fans están divididos. Algunos apoyan a Demet y consideran que está haciendo lo correcto al defender su matrimonio. Otros, en cambio, critican su actitud y creen que está siendo injusta con Can Yaman. En las redes sociales podemos encontrar todo tipo de comentarios y opiniones. Algunos dicen que Demet es una mandona y que no le permite a Can expresar sus sentimientos. Otros, por el contrario, la defienden y dicen que Can es un pesado, que no la deja en paz. También hay quienes creen que todo esto es una estrategia de marketing para generar publicidad para ambos actores. Según esta teoría, Demet y Can estarían colaborando para mantener viva la llama de su romance y así seguir atrayendo la atención de los medios. Personalmente, no creo que esta teoría sea descabellada. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Los actores y las actrices a menudo recurren a estrategias de marketing para impulsar sus carreras y mantener su popularidad. Sin embargo, también creo que es importante tener en cuenta los sentimientos de las personas involucradas. Demet Özdemir es una mujer casada y tiene derecho a ser feliz con su marido. Si ella se siente incómoda con la atención que Can Yaman le está prestando, es importante que Can respete sus deseos. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un culebrón que nos seguirá dando mucho de qué hablar.
Un culebrón que nos recuerda que el amor, el desamor y el drama son ingredientes esenciales de la vida. Y ahora, para terminar, vamos a resumir los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de L. A historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, de los rumores de romance, de la supuesta explosión de Demet contra Can y de las reacciones del público ante esta situación. Hemos visto que la relación entre Demet y Can siempre ha sido un tema que genera mucha expectación y controversia. La química que compartieron en Erkenciskus fue tan fuerte que es difícil para muchos fans aceptar que su historia de amor no se concretó en la vida real. También hemos visto que Demet Özdemir está ahora casada y que tiene una vida personal que debe ser respetada. Es comprensible que la actriz se sienta incómoda con los constantes rumores y especulaciones sobre su relación con Can Yaman. En mi opinión, creo que Can Yaman debería respetar la decisión de Demet y dejar de mencionarla públicamente. Si realmente quiere lo mejor para ella, debería permitirle ser feliz con su marido y dejar de alimentar falsas esperanzas. Pero también es importante recordar que el mundo del espectáculo es un mundo lleno de estrategias de marketing, y que a menudo es difícil distinguir la realidad de la ficción. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un culebrón que nos seguirá dando mucho de qué hablar. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir con ustedes mis opiniones y análisis sobre el mundo del entretenimiento turco. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que confíen en mi contenido. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Can Yaman sigue sintiendo algo por Demet Özdemir? ¿Creen que Demet ha hecho bien en explotar contra Can? ¿O creen que todo esto es una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo en YouTube. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.